¿O quieren que el pueblo siga creyendo promesas que nunca cumplirán? Nunca como antes la seguridad de los ciudadanos y de quienes hacen empresa ha estado tan deteriorado. No consigo dirigirme a ustedes, señoras y señores, para hablar de desarrollo productivo y educación sin una introducción sobre sicariato, los homicidios, robos, asaltos, impunidad que nos afecta a todos. Queremos un Perú donde la ley sea igual para todos, donde el que la hace, la paga, y donde el que trabaja honradamente pueda vivir con dignidad. No vengo a dividir al país, sino a decirle algo simple. Vamos a aplicar la pena de muerte para los sicarios en flagrancia. Veamos si son tan valientes de continuar con sus fechorías, cuando un tribunal con jueces virtuales, donde protejamos su identidad, que me comprometo a instalar, lo sancione con la pena máxima. No merece la vida quien la quita. Hoy enfrentamos una paradoja. Tenemos recursos, talento y oportunidades, pero cada año nos cuesta más producir, invertir y crecer. Y cuando producir se vuelve difícil, el país entero se debilita. Y debemos entender algo fundamental. El mundo está cambiando rápidamente. Estamos viviendo una reindustrialización global, guerras comerciales entre grandes economías, aranceles que se dan por un contexto político, bloqueos económicos o el bloqueo del Estrecho de Hormuz en el Medio Oriente. Y una relocalización de cadenas productivas. Hoy muchos países están compitiendo para atraer industria. La pregunta es simple. ¿El Perú quiere participar de esta nueva economía o va a estar en platea con los brazos cruzados contemplando? Si queremos crecer como país, debemos empezar por resolver 3 problemas estructurales que frenan la producción nacional: inseguridad, burocracia e informalidad. Inseguridad. Hoy la extorsión y el crimen organizado están golpeando al transporte, la construcción, el comercio y también a muchas empresas. Y lo peor de todo, que estos miserables han tomado al país, han secuestrado al Perú y parece que a nadie le importa el dolor de las víctimas. He escuchado por aquí desfilar, todos hablando de inseguridad, y tienen todas las soluciones. Y yo me pregunto, cuando les tocó estar al frente, en el gobierno, en el poder, ¿qué hicieron en el tema de la inseguridad ciudadana? Cuando tenían todas las armas para vencer la criminalidad, nada. Hoy la inseguridad ciudadana ha escalado a seguridad nacional, porque los criminales están atacando al Estado. En algunas zonas del país, el empresario tiene que preocuparse más por la extorsión que por la competencia. Un país donde el empresario por cupos no puede crecer. Hoy por hoy, el cupo y la extorsión forman parte de la estructura de costos de nuestros empresarios. ¿Quieren un ejemplo? En 2025, más de 5.000 bodegas cerraron por culpa de la maldita extorsión. Por eso proponemos una unidad nacional anti-extorsión con inteligencia financiera. 2, intervención real en penales de donde se operan las mafias. Aquí necesitamos que nuestras Fuerzas Armadas tomen el control de los penales. Adiós INPE, ya que no es un secreto que el INPE fracasó y muchas veces personal de esta institución son cómplices de los reos. Me pregunto, ¿quién deja entrar celulares, drogas y armas a los penales? La respuesta cae de madura. 3, la repotenciación de la policía de investigaciones para mimetizarla con la población. Además, un bono especial por cada delincuente capturado. Construcción de más penales tipo Chayapalca, sin visitas ni beneficios penitenciarios. Ahí irán los jefes de las mafias y los políticos corruptos. 4, legislación firme contra organizaciones criminales, empezando por derogar todas las leyes pro crimen que este Congreso cómplice ha dado, empoderando de esta forma a la delincuencia peruana y extranjera. Repito, no a las leyes pro crimen, sí a las leyes anticrimen. Burocracia. Hoy abrir una fábrica demora años. En un mundo competitivo, eso es simplemente inaceptable. Necesitamos ventanilla única digital industrial y así acabaremos con la tramitología, la permisología, la excesiva burocracia que conduce a la coima, a la cutra y a la parálisis de la inversión. 2, silencio administrativo positivo real. Cumplido el plazo, se da por aprobado. 3, plazos máximos obligatorios para permisos. El Estado no puede seguir siendo el principal obstáculo para producir. Por ejemplo, en salud, Senares parece que esperara que las toneladas de medicamentos se vencieran para luego comprar más medicinas a sus amigos. Vamos a capacitar al servidor público. Voy a crear la carrera pública meritocrática, empoderando al ENAP, la Escuela Nacional de Administración Pública, capacitando al servidor público y así el Estado será mejor gestor. Hoy cerca del 80% del país está fuera del sistema formal. Esto castiga al empresario que cumple las reglas. Por eso impulsaremos una reforma tributaria para formalizar impuestos simples para pymes, sin contabilidad compleja, un solo pago mensual.
reducción de sobrecostos laborales. El sistema trata casi igual a una microempresa que a una gran empresa, lo cual no es justo. Incentivos a pequeñas industrias que se formalicen. 0 renta por 1 año o 2 años. Acceso a créditos del Estado para formales, porque el empresario formal no puede seguir compitiendo contra el informal. Le invito, candidato, a redondear la idea para pasar al segundo. Reforma de la SUNAT. Tener un RUC no es para que te persigan, es para que te acompañen. Se trata de incluir a los emprendedores, no de ahuyentarlos. Casi 5 de cada 10 soles de lo que gana un formal se lo lleva el Estado. Esto no se conoce como presión tributaria sobre el formal. ¿Y para qué? Para financiar planillas doradas de los amigos de los partidos políticos que están en el Congreso. Es mi compromiso con la industria. Seguridad para producir, energía competitiva para la industria, defensa del empresario formal, formación técnica para el trabajo productivo. Porque sin una industria fuerte, no hay un país fuerte. Gracias. Muchas gracias, candidato Carlos Álvarez. Le pido por favor permanecer en el podio para abordar el segundo eje temático, donde hay también aspectos que usted ya ha abordado en el primero: salud, seguridad ciudadana, por cierto, educación y promoción de la juventud. Adelante, tiene el mismo tiempo de 6 minutos. Gracias, César. Educación, salud, seguridad ciudadana y propuestas para la juventud. Si queremos un país productivo, necesitamos también una sociedad estable, segura y preparada. Y sobre todo, que nuestros jóvenes no sean objeto de burlas ni engaños, como sucedió hace poco con Beca 18. 20.000 jóvenes talentosos de los lugares más alejados del país ganan su beca y no había presupuesto. No se puede tratar así a los jóvenes de este país. Y luego nos quejamos de la fuga de talentos. Educación. El Perú necesita una verdadera revolución en educación técnica. Hoy la industria necesita técnicos y el país no los está formando. Es urgente recuperar el papel de rector de la SUNEDO para la excelencia universitaria. Proponemos expansión de institutos tecnológicos, alinear la oferta educativa con la demanda laboral. 2. Formación dual empresa-educación. 3. Carreras técnicas vinculadas a sectores productivos existentes y nuevos. La educación en los colegios tiene que ser la mejor. Nuestros niños tienen que aprender a amar a nuestro Perú, amar su historia, amar a la bandera, amar nuestros principios, amar a su país. Instrucción premilitar, incluir educación cívica. Nuestro país es uno de los peores en comprensión de lectura y nos inculca a los niños el hábito de leer. El objetivo es claro, que miles de jóvenes puedan trabajar en la industria moderna del Perú, pero primero tenemos que hacer que los jóvenes recuperen la confianza en el Perú y en sus autoridades. Seguridad ciudadana. La inseguridad no solo afecta a los ciudadanos, también afecta a la inversión, el comercio y el empleo. Por eso necesitamos inteligencia policial moderna, pero antes limpiar, depurar la policía de los malos elementos. Esos deben ser degradados en público para que nunca más nadie de esta institución se atreva a robarle al país o ser cómplice de los delincuentes. Control efectivo del crimen organizado. Golpe financiero a economías ilegales. Destruir las finanzas del crimen organizado con la trazabilidad del dinero mal habido. Porque nadie invierte en un país inseguro. Cárcel de por vida a los asesinos, sicarios, delincuentes y extorsionadores, así como a todo político o funcionario corrupto. Sé que no es fácil, es un proyecto que dura años, pero mantengo mi posición firme ante la pena de muerte en caso de flagrancia. Estos sicarios deben terminar en el paredón. Justicia para todos los asesinados en manos delincuenciales. Si quieren comer una vez al día, que trabajen, que se mantengan, y no me digan que eso es esclavitud. 34 millones de peruanos ahora somos esclavos de la extorsión, de la delincuencia, de la criminalidad y el sicariato. Nunca más un delincuente debe tener abogado de oficio pagado por el Estado. Los derechos humanos son para las víctimas, para los peruanos decentes, no para los delincuentes. Salud. Un país productivo necesita trabajadores saludables. La reforma del sistema de salud debe enfocarse en atención primaria eficiente. No podemos permitir que las postas médicas de casi todo el Perú estén desabastecidas, abandonadas a su suerte, y algunas sin personal médico. Y lo que es peor, disculpen la expresión, pero no sean hipócritas los que han pasado acá preocupándose del tema de salud. Repito por segunda vez, ¿qué hicieron cuando estuvieron en el gobierno? Reducción en los tiempos de atención. Las citas no pueden darse luego que falleció el paciente. Articulación entre el sector público y privado. Historial clínico unificado. Cambiar la gobernanza de salud, dividiendo la parte financiadora de la prestadora de salud, porque el directorio de salud tiene que responder al paciente, al que cotiza, y no al gobierno de turno. Lucha frontal contra la anemia.
Hoy está en 44%. Nuestra propuesta, 5 puntos porcentuales por cada año y entregar el 28 de julio año 31 a 19%. ¿Cómo derrotarla? Manejo integral a partir del control de la madre gestante hasta el nacimiento del niño, hasta los 3 años. Salud mental es algo que está presente y que nadie quiere ver ni tocar. Salud mental es un problema latente que está afectando a millones de peruanos y que tenemos como solución poco más de 1000 psiquiatras en toda la República. Mientras que día a día cientos de peruanos, entre ellos jóvenes y adolescentes, se quitan la vida, se suicidan por estrés, por depresión, vacío emocional y ansiedad permanente. Urgente, programas de terapia a niños y adolescentes víctimas de violencia o testigos de ellas. Su pronta recuperación del trauma será así. Fortalecimiento de los hospitales de salud mental y un mayor número de centros de salud mental comunitarios. O sea, la salud no es solo un derecho social, también es un factor de productividad nacional. Juventud. Los jóvenes del Perú necesitan oportunidades reales. Entre 1.100.000 y 1.600.000 son ninis, ni trabajan ni estudian, pero también están los ni ninis, ni trabajan, ni estudian, ni quieren hacerlo. Y esta última es una cantera de la delincuencia. Nuestro objetivo para los jóvenes es estudiar, emprender y trabajar, y no verse obligados a emigrar o delinquir. En los últimos 10 años, 3 millones de jóvenes se han ido del Perú. Imagínense, es como si se fuera Piura, Lambayeque y La Libertad se hubieran ido de la República. Propuesta, Alianza Estado-Industria, Educación Técnica. Crear el programa de primer empleo industrial, Mi Primera Chamba, recuperarlo con 3 pilares. Formación técnica acelerada, entre 6 y 12 meses, a jóvenes entre 18 y 25 años, para la industria. Primer empleo con incentivos a empresas, reducción temporal sobre costos laborales, prioridad en compras industriales. 3, modelo dual empresa-educación. Estudia parte del tiempo y trabaja parte del tiempo, así como ya lo usan países como Alemania, Suiza y Austria. El talento peruano debe construir el futuro del Perú. Quiero cerrar con una idea simple. El Perú no saldrá adelante con un Estado que pelea contra el empresario. Necesitamos un nuevo pacto nacional con el empresariado y la industria nacional. Y lo más importante, confianza. Confianza para invertir, confianza para producir, confianza para volver a creer en el futuro del Perú. El día de hoy, por primera vez, estoy frente a ustedes. Quizás sea debut y despedida. Eso dependerá del electorado. Soy el artista, el humorista, que no olvida sus raíces, que sabe de dónde viene y jamás olvidará eso. Quizás soy punto de críticas y de burlas. Hoy, en la puerta de la Sociedad Nacional de Industrias, vi un camioncito de publicidad, donde está el rostro del general Williams, con todos sus títulos y medallas, y mi rostro diciendo educación secundaria. Señor Williams, con todo respeto, yo como cómico he recorrido el Perú más veces que usted. Yo como cómico he ayudado a más peruanos que usted. ¿Usted qué hizo en su paso por un año como presidente del Congreso, de este Congreso del Pacto Infame? ¿Sabe qué, señor Williams? Y parece que tiene buenos fondos para esa publicidad, pues tiene usted 2 ingresos del Estado. ¡Qué envidia! Muchos peruanos ni siquiera ganan sueldo mínimo vital. Usted tiene 2 ingresos del Estado. Muchas gracias, candidato Carlos Álvarez. Con esto termino, César. Por favor. Bueno, simplemente no se burlen los que tienen educación secundaria. Casi somos millones de peruanos y millones de peruanos que tienen solo secundaria. Yo he escrito un librito que es 100 páginas, se llama Derecha Cristiana. Ahí está sintetizado, ¿no?, el pensamiento de Renovación Popular. Pero hay que ir pues a los temas de fondo acá. Aquí hay que hacer la reforma del Poder Judicial, Ministerio Público, en base a meritocracia, no en base a lo que ha hecho el BCR, atracción de talento, los mejores alumnos de Derecho que tomen el control y que tengamos, igual que en Estados Unidos, ¿no?, un juez, un fiscal joven, hermano, y todos los vejetes corruptos que están ahí a su casa, y todos los vejetes que entran pues, ¿no?, a dedo, también a su casa, porque es gente que depende de otro delincuente. Entonces, que hablemos claro, ¿no? El retiro de la Corte Interamericana de Derechos Inhumanos también es un tema que se va a hacer, porque siempre perdemos, siempre se desprotege a la Fuerza Armada y la Fuerza Policial. En lugar de estarle dando más dinero a Petroperú como el día de hoy, le han dado 500 o 600 millones de soles más a fondo perdido. Esos 600 millones de soles tendrían que haber ido a la inteligencia de la policía. La policía ya derrotó a Sendero Luminoso, a la MRTA. Bueno, aquí tengo al general Baella justamente, pero no quiero dejar de mencionar, pues si no se me pican también todos todo el comité de seguridad de renovación,
¿no? Cuando menciona a uno me dice, ¿por qué no me mencionas a mí? Entonces voy a cumplir con todo el grupete, ¿no? Todo el comité asesor de seguridad, ¿no? Está el general Baella, el hombre que destrozó Sendero Luminoso MRTA, aquí presente, ¿no? No, justamente, pero está yendo al Congreso de la República. A Pancho Calixto Gianpietri también no estará acá, pero también un hombre que se integra, ¿no? A dar todo su conocimiento, un hombre que ha peleado cuerpo a cuerpo, no está jugando. Y no le cuento más cosas, pues ya se puede no dormir, ¿no? Alex Segura, Comando Chavín de Guanta, también Comité de Seguridad Ciudadana, que han hecho plan de gobierno justamente. Alberto Jordán, también quiero agradecerle muchísimo, también un hombre que, a Renzo Reyardo también, que ha colaborado en todo lo que es el capítulo Seguridad Ciudadana, a Otto Gibovich, general también, ¿no? Y Pepe Cueto, ¿no? Almirante, pues, de primera línea de inteligencia. Entonces, son los que han redactado todo esto, pero que el cálculo que tenemos que tener en Perú es $1.000 millones para tener las centrales de chuponeo legal y pasar los casos de extorsión y sicariato, pasarlos a lo que es el fuero militar, pues es objetivo militar, en convenio inclusive con Estados Unidos, para poder extraer del Perú a estas lacras extranjeras que están matando a los peruanos. En el tema también de seguridad y justicia, vemos que Brookfield, ¿no?, ha, digamos, cometido, en nuestra opinión, un delito gravísimo. Ha comprado acciones corruptamente, ¿no?, a un sentenciado preso, ¿no? Ha comprado, pero podrían poner un poquito más de educación. Sí, pero no, nosotros respetamos siempre a todo. Entonces, bueno, digo, ¿no? Entonces, la demanda que vamos a poner en Nueva York ante el CIADI es $3.000 millones por ser cómplices, ¿no?, de, justamente, que creo que deberían poner orden, nosotros no hemos hecho eso, Como están en la parte externa, candidato, la verdad que poco podemos hacer, ya están retirándose, pero invocamos, por favor, al respeto y al silencio de las personas que se están desplazando hacia la puerta para que el candidato de Renovación Popular pueda continuar con su disertación. No, por favor, Rafael, no, continuamos. falta de respeto. O sea, esta organización ya se demoró casi una hora para empezar esto y ahora me dejan gente, pues, que no deja hablar. Digo, no, respeto, guardan respeto, creo César. Luego, Odebrecht sigue en Perú, sigue operando. Entonces la Procuraduría Pública, que depende del presidente de la República, va a incautar todos los remanentes que Odebrecht todavía tiene, por ejemplo, peajes, ¿no?, que son propiedad de Odebrecht todavía. En todo el Perú hay bastantes peajes cobrando sin hacer nada. Lo digo claramente. Jueces sin rostro, delincuentes de alta peligrosidad en la selva no contactada, sin internet, ¿no? Me hace muchos memes con la chuchupe, pero está bien, pero no es la chuchupe, es el sistema de confinamiento, ¿no?, en colonias, en la cual, pues, primero empezamos por los violadores de niños, ¿no?, que tengan una pena inmediata, en flagrancia, de frente a la selva, a cumplir su pena en la selva, no extorsionador en flagrancia, capturado mediante un chuponeo legal, a la selva también. Para eso hay un montón de carpas de campaña militar que tienen hasta su baño. Entonces, bueno, es una forma de rehabilitarse, trabajar en la selva, ¿no? Pero no es necesario hacer mucha inversión, ¿no?, porque la selva tiene su barrera natural, ¿no? Entonces la barrera natural es la selva misma, no puedes caminar por la selva. Si no te encuentras con jergón, es otra especie muy interesante, ¿no?, que en 10 minutos te liquida, ¿no? Jergón, chuchupe, podría ponerme la tarde porque he trabajado en esto varios años, pero no quiero dar más nombres porque si no van a ser más memes todavía. También a los gerentes de telefonía decirles, bueno, señores, ustedes son cómplices de la venta de equipos robados. Entonces los gerentes que tengan responsabilidad penal respecto a este tráfico de chips, habita y paciencia de todo el Perú y nadie dice nada. La minería ilegal igual, es un tema que vamos a erradicar, no lo dice ningún candidato,
La Pampa es entrarle con fuego de la Fuerza Armada, porque es un cáncer que está creciendo y nadie lo está parando. La Pampa, Madre de Dios. Igual Patás, se ha perdido el control. Yo estaba ya, he trepado justamente. No hay ningún retén militar. Circula el mineral ilegal manchado con sangre sin ningún control. Y los químicos igual. Entonces hay que meter realmente a la Fuerza Armada en la zona para poner orden. Un tema fundamental, lo he investigado a fondo. No hay tropa en Perú. No hay tropa, no es atractivo. El servicio militar, policial, voluntario no es atractivo y estamos planteando un paquete atractivo, justamente por respeto a la Fuerza Armada y a la Fuerza Policial. Servicio militar voluntario con sueldo mínimo vital abonado en la cuenta corriente de cada muchacho, cada muchacha, ¿no?, que quiera servir al Perú y que sea merecedor de su beca 18, pues justamente la beca 18, que es un buen producto, ¿eh? Creo el mejor que hizo Humala, ¿no?, en su momento, creo que el único también, pero bueno, pero sirve, ¿no? Yo sí quiero darle mérito a la persona que creó beca 18, pero yo calculo, me he tirado varias veces revisando presupuestos, ¿no?, de regiones, de ministerios, de OPDs, de MINSA, de salud, se van 80.000 millones de soles al año, ¿no?, en gasto corriente, mal denominado gasto corriente, ¿no?, y se van en falta de ejecución de inversiones. ¿Por qué? Porque se ha metido una mafia. Después de la mafia brasileña tenemos la mafia china, con garantías cobrables en China, que no tienen confirmación de la fianza en Perú. Entonces la misma OCE está podrida, pues. La misma Corpa que está podrida también, lo voy a explicar ahora. Entonces estamos viendo un Estado podrido en sus diferentes instancias, ¿no?, que hay que hacer una reingeniería absoluta, ¿no?, y tercerizar muchísimo. O sea, si yo tengo una empresa, por dar un nombre, SGS, que me da una garantía, ¿no?, de que una obra, un edificio, tiene pues toda la seguridad del caso para operar, un centro comercial, puede operar, que no se va a caer el techo y va a matar gente. Si me lo dice pues, ¿no?, una empresa de prestigio mundial listada en bolsa, yo le creo más a una empresa de certificación de calidad que a un funcionario que gana pues 8.000, 10.000 soles, que está pues con una tentación tremenda, pues, ¿no?, porque estamos exponiendo a que un funcionario autorice, con el sueldo que tiene, una inversión pues de 100, 200 millones de dólares, la tentación está servida. Entonces el Estado peruano no lo defiende nadie, ¿no? Inclusive para los contratos que se firmen de APP futuras, tenemos que poner obligatoriamente a un equipo internacional para negociar. Usted no puede poner pues a una corporación internacional, lamentablemente brasileña, en lo que hemos vivido en Perú, no corrupta, y poner a un funcionario que va a caer, pues se lo van a comer. No puede tener un grupo justamente de negociación internacional para que alguien me dé la cara. Alguien tiene que responderme si un contrato está mal hecho, como Camisea. Camisea que no se abra, que Pachato, que Camisea no tenga un tercer ducto, ¿no?, para emergencias. Eso es corrupción, señor. Eso estaba previsto en el contrato original, pero con una adenda lo modifican. Todo eso es delito, eso hay que ponerlo claramente como delito, porque el Perú está podrido, así de claro. Cadena perpetua para extorsión, sicariato, violación de menores, funcionarios corruptos. Y esto va a ser un paquete legislativo el 28 de julio. Son 50 leyes, un shock legislativo, donde vamos a plantear cuestión de confianza, de entrada nomás, para saber cómo nos alineamos, ¿no?, con la Cámara de Diputados, para empezar. Luego, en lo que es el crecimiento económico, mantenemos las fortalezas, lógicamente, sabemos lo que es respetar al Banco Central de Reserva, sabemos respetar lo que es las reservas internacionales, inclusive aspirar a ir subiendo el grado de inversión y tener un A menos, cosa que Chile ha logrado, ¿eh?
Perú tiene mucho más que Chile para estar en ligas mayores en lo que es grado de inversión. Reducción del Estado, un plan de incentivos para retiro, pero tener ratios de eficiencia, 50% para gasto público, pero 50% para inversión, pero una inversión directa. Obras por impuestos directamente. Decirle a la empresa, no me des el dinero al MEF, no. Tú págame directamente con una obra, págame con un hospital, págame con un colegio, págame con una autopista, págame con una obra concreta. Prefiero 1000 veces la ejecución privada a que venga el dinero al Estado, al MEF, ¿no? Y que una empresa privada que se acoge ahora por impuestos tenga que sufrir la firma a veces de un delincuente, ¿no? Que te coimea para devolverte el dinero que tú has dado. Entonces vamos a cambiar el esquema, hacerlo mucho más fácil, ¿no? Yo creo que hay gente experta en obras por impuestos que saben lo que estoy hablando, ¿no? Que no estemos sometidos a la firma de un delincuente, porque eso finalmente el Estado se transforma en eso, a una extorsión. Entonces, obras por impuestos a pasto, iría el 50% del dinero de los PRICOS a obras por impuestos, pero directamente, que sea un tercero el que evalúe la calidad de lo que está entregando al Estado en colegios, ¿no? En agua, ¿no? En desagüe, en lo que es autopistas, en lo que es protección de autopistas también contra derrames, contra caídas de cerros. No he llegado a San Ignacio por una caída de cerro, cuando es facilísimo poner un falso túnel ahí, ¿no? Pero todo eso debe estar en manos del sector privado. Totalmente, no podemos estar, digamos, en mi caso, César, antes de meterme en política estaba pagando 120 millones de soles al año de impuestos, canon y EGB y todo. Entonces yo lamento haberle pagado al Estado, porque digo, se lo han levantado en peso, todo ese dinero se lo han levantado en peso de una manera asquerosa, ¿no? Y es lo que la gente pues se queja. En todo el Perú hay un resentimiento. En el tema de tasa de interés también, permitir el ingreso inmediato al Perú de la banca digital, ¿no? Banca tipo Revolut y todos los Revolut que hay, que son más de 20, que ingresen. Me basta a mí que la super de banca de seguros de Francia me garantice que califica para Francia, inmediatamente opera en Perú. ¿Para qué le pido yo pedir más? Ya los estándares de Europa son suficientes como para que sea homologable pues de inmediato, ¿no? Hay que sacar toda posibilidad de coima en nuestro país. En el tema de FPs también han abusado del mecanismo, han puesto una edad de 108 años, ¿no? Para que una persona pueda retirar sus fondos, ¿no? Entonces es un abuso, pues han usado un buen mecanismo mal. Entonces, darle libertad, como es en Estados Unidos, de que una persona obligatoriamente ahorre su AFP, es obligatorio, fondo previsional, pero que escoja bancos, compañías de seguros, que puede escoger, como en Estados Unidos tiene libertad, sabiendo que es una cuenta previsional. No digo que desaparezca, sino que haya competencia y esa comisión de entrada desaparezca, pues no está alineado, no es un win-win, ¿no? Está todo el tiempo para que la AFP siempre gane, aunque el afiliado pierda. El sur andino tiene que tener un plan Marshall, y aquí lo pongo con su nombre y apellido, un plan Marshall especialísimo para recuperar el sur, que tiene este tema, tiene un resentimiento de un Estado que le revienta la vida, que lo coimea, que no lo deja trabajar, ¿no? Y que no le da nada, le pone la electricidad carísima. Entonces hemos planteado que justamente haciendo una disminución de personal en todas las distribuidoras del sur, se rebaje, se ponga una tarifa máximo de 30 soles por mes, ¿no? Para lo que es domicilios en el sur, afectados por una pobreza muy grande, y de 300 soles para lo que es las MIPES, las MIPIMES, ¿no? Entonces, el sector informal es la columna vertebral del empleo en Perú. Entonces tiene derecho a tener su propio banco, porque la banca actual, concentrada de 4 bancos, no los atiende. Entonces con Ricardo Márquez justamente hemos trabajado, ¿dónde está Ricardo? Trabajado un esquema, después de 8 sesiones maratónicas, de 8 horas cada una, 64 horas de trabajo, ¿no? Con más de 50 gremios distintos de MIPIMES, en crear el Banco MIPYME mediante una decisión de Banco Nación. Banco Nación sigue trabajando, pero el Banco MIPYME
funciona justamente de esa decisión donde haya un aporte de dinero privado, porque plata tiene, Historia Informal tiene su plata, pero quiere su banco rápidamente con la capacidad de distribución. Tengo otros temas acá, criptomonedas, creo que el tiempo no me da, ¿no? Eliminar doble tributación, es ridículo que le pidamos requisitos de doble tributación pues a Arabia, a Emiratos Árabes, a Qatar, a Estados Unidos, es absurdo. Le sobra liquidez a largo plazo y nosotros, o sea, el CUI le está poniendo, ¿no? Le está poniendo requisitos al que le tiene superávit, pero tremendo de fondo. O sea, que hay que dedicarse a ellos, abrirle la puerta a la inversión de todo lo que es la Liga Árabe y Estados Unidos, no darle solamente a los chinos. Pues. Los chinos están muy bien, pero esa inversión tiene que venir de Estados Unidos y de la Liga Árabe, igual que China. Después, y geoubicación de lo más moderno que hay en tecnología y dotarle, comprar el franco de 20.000 policías seleccionados entre lo mejor que haya para efecto de prepararlos como policías de investigaciones. Y en 6 meses teníamos 20.000 policías de investigaciones infiltrados como chupeteros, mototaxistas, taxistas, cobradores, ambulantes, microbuseros, para detectar a todos estos señores. Y en mediano plazo pasar los ex militares que han hecho servicio militar de 18 a 29 años, 20.000 de ellos, y ponerlos darle un año de preparación de policías de investigación y poner 20.000 policías más y seguir hasta conseguir los 50.000 policías de investigaciones que necesitamos para acabar de una vez con esta lacra. Eso lo conoce Daniel Urresti, que me acompaña y que será mi ministro del Interior cuando lleguemos al gobierno. Entonces, nosotros en seguridad para los pequeños empresarios, porque aquí nos afecta más. Apenas detectan que tienes algo de economía, te están siguiendo y te están marcando ya a ti y marcando a tus hijos. Eso es nuestra realidad. Pero parece que no hay la fuerza como para decirlo y presionar al Ejecutivo para que invierta. Y no invierte. Ha sacado un dispositivo legal que dice que vamos a reforzar la seguridad, pero con el presupuesto de la policía. ¿Qué presupuesto? Si no tienen ni dinero ni para los chalecos antibalas ni para las balas. ¿De dónde va a sacar presupuesto? Pero papel aguanta todo. Pero en la realidad, lo que hemos investigado esto, y con Daniel Urresti a la cabeza, sabemos que esto es imposible, porque necesita un choque de inversión muy fuerte en equipamiento, tecnología, personal, recursos logísticos e implementación de tecnología de redes de todos los puestos policiales. Entonces, esto es inversión. ¿Estamos dispuestos a invertir? Nosotros sí estamos dispuestos a invertir 5.000 millones el primer año. ¿De dónde lo vamos a sacar? Vamos a reducir el 10% de la grasa que tiene el Estado. Burócratas que tienen bonos, regalías, bonos de éxito. ¿Cuál éxito de la administración pública? Pero tiene bonos de éxito, curioso. Pasajes, viáticos, capacitaciones y todas esas cosas, gastos innecesarios. Son 15.000 millones que lo vamos a destinar directo a seguridad ciudadana. Con eso financiamos. Y saben ustedes el crecimiento por cada punto del PBI, el ingreso neto es 4.000 millones aproximadamente. Y nosotros pretendemos crecer con nuestro plan al 7%. ¿Eso qué significa? Que podemos tener 15.000 millones más por crecimiento. Pero aparte de eso, nosotros creemos que podemos parar la corrupción y recuperar los 24.000 millones que se pierde por año. Y son en inversiones en construcción con adendas truchas y con saldos de obras truchas, que se ha acostumbrado ya, toda la corrupción ha enquistado y se ha apropiado del Estado. Fiscalía corrupta, jueces corruptos, Contraloría corrupta, es lo que ha pasado. Esa es nuestra realidad y lo conocemos los empresarios porque tenemos que pagar peaje por todos los permisos y licencias que pasamos. Candidato, su tiempo ha vencido, si puede redondear la idea, por favor, para pasar con el otro eje. Bueno, en un momento explicaré cómo paramos esta corrupción que se ha generalizado, que afecta la generación de empleo y creación de nuevas empresas. Permanezca ahí en el podio porque queremos aprovechar que ya está ahí para pasar al segundo eje, que es la salud, seguridad ciudadana, educación y promoción de la juventud. 6 minutos nuevamente. Empezaré por terminar con seguridad ciudadana para organizar. Nosotros aseguramos que con el equipo de Daniel Urresti en 6 meses empieza y se acaba definitivamente la extorsión y el sicariato. Porque sabemos quiénes son, dónde están. Ya lo sabemos, por supuesto. Pero ¿acaso accionamos?
No, las normas no nos permiten tomar y accionar inmediatamente, tenemos que arrasar con las normas, emitir inmediatamente las normas suficientes para poder actuar con lo que estamos haciendo y tener el equipo y el soporte y la decisión política de los 5.000 millones el primer año, el 28 de julio, 5.000 millones para hacer esto y lograr nosotros apoyar a todos los micro y pequeños empresarios para que puedan trabajar con independencia y libertad. Ahora, con respecto a la juventud, nosotros tenemos 1.600.000 jóvenes que no tienen ni trabajo ni estudio y le dicen ninis. Pero yo les digo una cosa, analizando el tema, no son ninis esos jóvenes. Nini es el Estado que ni da estudio ni da trabajo. Forma gente con quinto año de secundaria común que no sepan nada. Y luego quieren que ganen más sueldos. Y luego quieren aumentar todos los sueldos. ¿Qué vamos a aumentar si se aumenta por productividad? Y no hay productividad porque no lo han preparado para nada. Entonces hay 1.600.000 jóvenes que no tienen ni preparación, pero le dicen ninis. No, nini es el Estado. Tenemos un Estado nini que tenemos que cambiar totalmente. Tenemos que crear los colegios politécnicos donde a partir del tercer año de media se preparen en técnicos en electrónica, electricidad, telemática, telecomunicaciones, programación, marketing digital y software digital e inteligencia artificial para que puedan entrar al mercado y puedan tener mayor valor nuestra mano de obra. Queremos crear y hemos creado una ley de zonas económicas especiales, donde queremos que se ubiquen ahí todo pequeño, mediano y gran empresario para exportación y que tengan excepciones de todo tipo, pero para que Perú salga a exportar al mundo. ¿Y la mano de obra de dónde la vamos a sacar? Entonces tenemos que formar desde secundaria, no vamos a esperar la universidad técnica, no, vamos a preparar desde secundaria y meterle 1.000 millones a ese proyecto y poder generar los próximos técnicos que necesitamos. Entonces estamos necesitando una cantidad de técnicos si queremos crecer. Y tenemos la posibilidad de crecer. Nosotros los empresarios estamos mirando el mercado peruano. Pero yo les digo con la experiencia de mis 70 años y asesoramiento de diferentes empresas, que muchas están acá, no es suficiente el mercado peruano. El mercado peruano debe ser un mercado pasivo para nosotros, pero nuestro mercado debe ser el Asia. Hay más de 3.000 millones de consumidores ahí y no lo estamos mirando así. Entonces, si queremos crecer de verdad y ser empresarios de verdad, entonces miremos el mercado mundial. Así de simple, así de sencillo. Hay demanda mundial. Y nuestro cobre puede ser industrializado. ¿Cuál es la ciencia oculta para volverlo en cables, transmisores o en cátodos? ¿No? Lo podemos hacer. Y estoy seguro que podemos llegar a acuerdos con las empresas productoras para aquí, inclusive hacer sociedades mixtas con las empresas peruanas o con el propio Estado si fuera necesario. Igual sucede con el litio. Es muy demandado en China, es muy demandado en Taiwán, que lo requieren para baterías, para piezas de los autos eléctricos. En suma, nuestro proyecto es que vengan aquí para transformarlo, para agregarle valor, para que esas baterías con transferencia de tecnología la podamos hacer en empresas mixtas. Y esto no es ningún secreto. Argentina ya lo está trabajando, sí, la Argentina de Milei, pero aquí pues todavía no se actualizan algunos y yo les voy a decir que se van a actualizar porque nosotros lo vamos a hacer. Eso va a traer valor agregado, trabajo que tiene que extenderse a nivel nacional. Pasa igual con el agro. Yo recuerdo mucho mi campaña del 2000, cuando salía en un spot diciendo, si una papa yo la corto, la pelo primero, la corto y la envaso, puedo exportarla. Le agrego valor, creo trabajo y todos felices. Pero aquí no, eso no funciona. Aquí hasta importamos papas con todas nuestras variedades que tenemos. Uy, me están sacando la tarjeta amarilla y yo debo de cumplir. Puede redondear, candidato, sí, Sí. si quiere. Así que eso es en el agro, y ya que hablo de agro, completaré con los usos del gas de camisea. Aquí termino. Ustedes saben que el año 62, durante el primer gobierno de Belaúnde, ¿no?, se creó una empresa mixta, allí en Cachimayo, con unos socios alemanes, para producir fertilizantes para el agro nacional. La inauguró el presidente Belaúnde el año 65. Luego, Fujimori se la regaló, se la entregó en subasta poco transparente al Grupo Gloria.
Un regalo, en verdad, ¿no? Y ahora está en manos de chilenos. Y ya no produce fertilizantes para el Perú. Ahora produce nitrato de amonio, explosivos para la minería. ¿Qué debemos hacer? Nuestro gas de camisea, en vez de estar siendo exportado, agotando nuestras reservas, tal como estaba señalado en el contrato original, primero es para los peruanos, para el gas doméstico, de uso doméstico, y para la industrialización. Y entonces, ahora, esa empresa que se llama ahora Industrias Cachimayo, que siga trabajando. Pero nosotros vamos a fomentar una empresa o estatal o mixta que se llame Fertilizantes del Perú, que fabricará la urea, los fertilizantes para todo el agro nacional y que será vendido a precios justos, es decir, a precio de costo. Por ahí lo dejo por ahora. Vamos a la industrialización. Gracias. Muy amable, candidato. No se mueva porque falta el segundo eje temático, como le había anticipado, que es el tema de salud, seguridad ciudadana, educación y promoción de la juventud. ¿Cuenta usted con el mismo lapso para que pueda disertar? En realidad, las fuentes de nuestra economía, que es una cara de la moneda muy necesaria para financiar el deber del Estado, que es educación, salud, seguridad y justicia, estamos nosotros incidiendo en ello. Porque de saque le digo que en mi gobierno se va a aplicar el mayor presupuesto de la historia para el sector educación. Ya que hablamos de inversión, los países que invierten en educación son los países que desarrollan en el mundo. El estado de bienestar está garantizado por ello. Pero también es el nombre de la justicia social, la educación, porque igual al que nada tiene, con el que todo lo tiene. Y la educación de calidad que vigilará y cuidará, protegerá al niño desde el vientre materno, será la prioridad fundamental en mi gobierno. Con maestros capacitados, bien pagados, y esto lo extiendo a los cesantes y jubilados, capacitados con tecnología a la que tienen que tener acceso todos en el proceso educativo. Porque aquí no podemos hablar, por ejemplo, lo acabamos de ver cuando han decretado educación virtual, porque es lo más fácil a estos iluminados que tenemos allí, ¿no? Cuando todos, ¿quién tiene internet en el Perú? Los que hablan de nueva constitución lo metieron ahí, tenemos derecho a internet todos, pero andas con tu internet, párate ahí en la punta del cerro y dices, aquí yo tengo derecho. No, no hay. Pero la tecnología ya existe. La han descubierto en Estados Unidos. Chile ya la tiene. Y entonces nosotros ya estamos pensando realmente en qué acuerdos lograr y cuánto le va a costar menos al Perú para que tengan internet, al menos todos los que participan en el proceso educativo, es decir, maestros, alumnos, familia, que no haya ni un desierto árido que lo impida o una cumbre montañosa o un río extenso. No, todos tendrán derecho a internet, tecnología, inteligencia artificial. Y por supuesto que vamos a proteger al alumno en todo el proceso, no solo en el vientre materno, sino que tendrán alimentación, porque en el Perú vamos a acabar con la desnutrición infantil para empezar, y con la inseguridad alimentaria hasta que no haya ningún peruano que deje de comer, como hoy día sucede. Peruanos por millones que dejan de comer, eso se llama hambruna. Hay hambruna en el Perú de hoy, con todo lo que tenemos, y eso terminará inmediatamente. Y la salud, toda vida humana tiene igual valor. El estado de nuestro sistema de salud quedó retratado en el COVID-19, donde en verdad, además de la corrupción que hubo en las pruebas rápidas, con ese gobernante hoy día preso, que claro, compró pruebas rápidas chinas, que se había reunido con el intermediario chino la víspera. Su nombre es Martín Vizcarra, y tendrá que responder, porque el Perú terminó con el índice más alto de muertos por número de habitantes en el mundo, más de 200.000, eso se llama genocidio. Pero yo digo, quedó retratado cómo morían en la cola, cómo el oxígeno llegó a costar 5.000, 6.000 soles,
las familias no tenían recursos, porque había una ley monopólica que dio Alan García para proteger a alguno de sus cómplices, diciendo que que no pueden ser omitidas en la consideración de ninguno de los problemas que tenemos que enfrentar en el Perú. La primera, una criminalidad cuyos fondos parecen ser del monto de los 12.000 o 14.000 millones de dólares anuales. Una criminalidad con un poder y una capacidad de acción y de corrupción enormes. En un sistema como el nuestro, en donde el sistema mercantilista es algo que tenemos que acabar. Lo sabemos todos. Todos hemos oído del Club de la Construcción, todos hemos oído del Club de las Farmacéuticas, pero sabemos que la corrupción es el modo en que funciona ese sistema. Y no es por casualidad que la corrupción esté atravesando todo el Estado peruano, en todos los niveles. Por tanto, uno de los problemas que tenemos que tomar en consideración cuando vemos el tema de cualquier solución o cualquier problema del país es el tamaño, la dimensión de la criminalidad. El segundo, enuncio rápidamente para que no se vaya el tiempo, tiene que ver con un país con una profunda desigualdad o con muchas desigualdades. Y esto distorsiona nuestra vida, esto distorsiona nuestra capacidad de unir al país en relación a tareas. Y un tercer problema tiene que ver con una cuestión que aparece recientemente en el horizonte, que va a aparecer más fuertemente en el curso de los próximos meses y años. Las presiones geopolíticas van a ser intensas sobre el país y sobre el próximo gobierno. He leído los documentos de la Sociedad de Industrias referidas al proceso económico y de industrialización del país. Lo primero que quería decirles es que de esa lectura mía tenemos un acuerdo fundamental. Es verdad, el propósito fundamental de cualquier política en el Perú, en este aspecto, tiene que ver con la necesidad del desarrollo industrial. Cancelar o dejar atrás una época en la que hemos tenido una economía primario exportadora, centralista, poco diversificada, y pasar a un momento en el cual tenemos un creciente desarrollo de la industria, de todo tipo. En los últimos 20 años hemos asistido a un milagro de todos los peruanos. Se llama industria de la agroexportación. Todos hemos colaborado. Los empresarios con su capacidad y con su calidad para organizar el proceso productivo. Pero también el Estado con el no cobro del 50% del impuesto a la renta, con un régimen laboral especial, con un conjunto de tratados de libre comercio que permiten las negociaciones internacionales, con tierras baratas que hemos construido, con irrigaciones, con el dinero de todos. Ahí tenemos un ejemplo de algo que hemos hecho bien y que tenemos que repetir como experiencia. Ese es un modelo de diversificación productiva. Por tanto, un acuerdo fundamental de este debate, de este diálogo, es la necesidad de saber que necesitamos expandir la industria peruana en un contexto de economía del conocimiento. En segundo lugar, necesitamos que esa industria que crezca en todo el Perú. Tenemos que descentralizar la inversión. Tenemos que generar las condiciones para que todo el Perú tenga acceso a ese proceso de inversión y de crecimiento. En tercer lugar, necesitamos plantearnos seriamente el tema de la energía. No hay economía sin energía cada vez más barata. Miren el ejemplo alemán. Tenían el tema resuelto con el gas ruso, se complicó el gas ruso y ahora tienen serios problemas económicos como economía, nada menos que en Alemania. Nosotros tenemos que plantearnos la necesidad de tener una energía competitiva para producir. Y tenemos que plantearnos este problema en el marco de la transición energética. Tenemos que transitar de combustibles fósiles a combustibles más amables con el ambiente, pero tenemos que introducir una energía de la cual hablamos poco. Si queremos entrar en serio en la economía del conocimiento y en la inteligencia artificial, tenemos que tener energía nuclear. Y ese es un reto mayor para el Perú porque somos zona sísmica, somos parte del cinturón de fuego del Pacífico, por tanto es un reto para nuestra ingeniería. Tenemos que lanzarnos en serio a plantearnos el problema, porque necesitamos, y con esto concluyo, necesitamos para que todo se haga posible, transformar la calidad del Estado. Necesitamos digitalizar
el Estado peruano al 100%. Eso permitirá tener un Estado más eficiente, con conocimiento pleno de los procesos, con la capacidad de procesar millones de datos en apenas segundos. Eso reclama una digitalización plena del Estado y es factible. Tenemos en el Perú los técnicos que asesoran a otros países que desarrollan inteligencia artificial y digitalización de sus estados a plenitud. Podemos hacerlo nosotros y además con eso no solamente generaríamos las condiciones para un mejor comportamiento del Estado, sino para cancelar ese sueño que muchos tienen, cancelar definitivamente la corrupción que tanto daño nos hace. Muchas gracias. Las gracias a usted, candidato Jorge Nieto. Voy a plantearle rápidamente el segundo eje temático para que usted lo pueda abordar, siempre por el lapso de 6 minutos. Salud, seguridad ciudadana, educación y promoción de la juventud. Adelante, por favor. Salud. Tenemos 3 tareas y 2 problemas. 3 tareas. Sistema único prestacional de salud. Se puede. Necesitamos construir un sistema prestacional de salud único, de modo que cualquier peruano en cualquier punto del territorio nacional pueda acudir a cualquier establecimiento de salud con su DNI. En segundo lugar, historia clínica computarizada, de modo que el médico que lo atienda a usted en cualquier punto del territorio nacional pueda acceder a su historia clínica sin problema y pueda entonces hacer un diagnóstico y proponerle soluciones a los males que lo aquejan. Y en tercer lugar, tarifario único. No hay razón por la cual la misma atención médica que ocurre en Tumbes o en Tacna cueste diferente. Y eso nos permitirá facilitar el funcionamiento de ese sistema único de salud. Pero esas 3 tareas enfrentan 2 problemas de circunstancias, de coyuntura, que vienen de mucho tiempo atrás, pero que es posible resolver. El primero, una pésima gestión. Nuestro sistema de salud pública está muy mal gestionado. No tengo que recordarles las citas, las esperas, el tiempo que pierden nuestros ciudadanos, nuestras ciudadanas, tratando de atenderse en el sistema de salud peruano. Necesitamos mejorar significativamente la gestión. Para eso nos sirve también la digitalización del Estado y la inteligencia artificial. Pero facilitar la gestión significa cambiar el modo en que están distribuidos los recursos en nuestro sistema prestacional de salud. En el salud o en el Ministerio de Salud, casi 70% de quienes son funcionarios son trabajadores administrativos y apenas el 30% son prestadores de salud. Eso tiene que cambiar, tiene que ser exactamente al revés. Tenemos que tener 70% de prestadores de salud, médicos, enfermeras, técnicos, y apenas el 30% de personal administrativo. Pero adicionalmente hay zonas en las cuales tenemos una cierta oferta razonable de establecimientos médicos o de salud, y hay otras zonas en las cuales no hay nada. Por tanto, también para eso nos servirá la inteligencia artificial y la digitalización del Estado. Tenemos que posicionar de modo distinto a nuestro Estado en todo el territorio nacional. Este es un tema que se expresa en el sector salud, pero se expresa en cualquier otro sector.